a todos, ¿cómo me les ha acabado de ir? Estamos en este otro tema que me han pedido que haga una pequeña explicación y vamos a desarrollar lo que eh, se conoce como la Santa Misa. Nosotros la llamamos el sacrificio de la Santa Misa. Ya miraremos más adelante por qué entender estas palabras así. Eh, Esto es lo que la Iglesia, desde el mismo instante que Jesús la ordenó, la encaminó, es lo que se ha venido haciendo. Los hechos de los discípulos siempre relatan en la Biblia que se reunían para la lectura de la Biblia, la oración y la fracción del pan. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pues eh, la iglesia lo ha venido trabajando, lo ha venido desarrollando y hoy encontramos ya esta parte, como la vemos hoy en día. Pues bien, como siempre hemos escrito acerca de lo que significa y ya vamos a empezar a desarrollar lo que es la Santa Misa. Vamos a leer entonces eh, esto que hemos estado escribiendo estos últimos días. Lo hacemos en el nombre de Jesús, pues para que la fuerza de su Espíritu nos acompañe y pueda ser más entendido. Bien, el sacrificio de la Santa Misa. Es necesario entender la misa en su inicio en la historia humana, cuándo es que hace irrupción en la humanidad y cuál es su finalidad. La historia nos remonta al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el Mesías, pues es su querer hacer un pacto de amor y con la fuerza de su espíritu con la humanidad para perpetuar la nueva forma de la comunicación humana con Dios. Es la nueva forma de hacer sacrificio agradable a Dios, no como lo hacía en antiguo el pueblo de Israel, que tenían que matar un cordero de unas características especiales dadas por Dios mismo, sin mancha y sano en todo aspecto, para que a través de la sangre de ese cordero inmolado se perdonaran los pecados al sacerdote presentarlos en sacrificio. Esa sangre era la que subía como olor agradable en tiempos antiguos para que a través de ella fueran perdonados todos los pecados. Esa infidelidad de respuesta del pueblo judío al amor que Dios les concedió, esto lo podemos leer en los libros de Isaías, capítulos 50, 54 especialmente, pero muchos textos del Antiguo Testamento están hablando del sacrificio desde el Levítico, cuando fue instituido, y cómo lo hacían y por qué lo hacían. Y a través de ellos se va desarrollando ese proceso de purificación del pueblo que se hacía anualmente. Bien, un amor que los libraba de enemigos que los sometían a esclavitud, un amor generoso que multiplicaba las descendencias y los formaba como pueblo elegido, un amor providencial que en situaciones muy difíciles de supervivencia obraba maravillosamente, sanando, curando, librando, restableciendo. La infidelidad a este amor generoso es el que hace que se diera por rehechas las cosas nuevamente. La comunicación del hombre con Dios es realmente definitiva y esencial. Está demostrado hasta la saciedad con la historia que alejarse de Dios, Yahvé, yo soy el que soy, es exponerse a toda clase de calamidades donde el hombre no ha podido dar respuestas concretas y ya solo, como última ancla, es buscar a Dios, cuando debiera ser la primera opción. Así que, pensando de esta manera, es que la voluntad de Dios se antepone al pensamiento humano y Jesús nos propone que busquemos primeramente a Dios para evitar penurias, abandonándonos en los egoísmos. Bajo este aspecto fundamental es que Él asume restituir la comunicación perfecta,
ya no con un sacrificio insuficiente, sino con su propia sangre en la cruz del Calvario, y por el precio de su sangre para mostrar hasta dónde llega el amor de Dios por su creación. Pero no le bastó sacrificarse, sino que además hace de su cuerpo y sangre el nuevo pacto para ofrecerlo al hombre como alimento, misterio este que no se ha podido comprender profundamente. Así lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y Pablo más adelante, en la primera de Corintios, capítulo 11, 23, 34, y San Juan en el Apocalipsis, capítulo 7, 9, 17. Este misterio es del que vamos a hablar, porque este misterio se llama el sacrificio de la Santa Misa, centro de la vida cristiana. Él, sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre el cuerpo de la Iglesia para comunicar su gracia y realizar siempre nuevamente el misterio pascual. Esta es la razón por la cual hace irrupción el Señor Jesús, el Mesías, para dar nuevamente un nuevo significado a la comunicación con Dios. Bien, la Santa Misa está dividida en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La primera parte se desarrolla así: llamada liturgia de la palabra. Liturgia es el conjunto de actos que forman parte del culto público. El Concilio Vaticano II, 1965, dice así, abrimos comillas: las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es un sacramento de unidad, es decir, un pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiestan y lo implican, pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe el influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Cerramos comillas. Hablamos del influjo diverso, ya que es la presencia del Espíritu Santo actuando como el pedagogo de la fe. Bien, hay un rito de entrada o de inicio. Se hace con la procesión del sacerdote camino al altar, acompañado de un canto. Voy a aclarar: los cantos en todas las celebraciones son opcionales, es decir, no son necesarios. Se hacen para enriquecer el culto y disponer el alma y el cuerpo para la celebración, aunque el mismo concilio lo promueve previendo que quien canta a Dios ora dos veces. También es de aclarar que la misa no es un acto público, sino que es un acto de alabanza para el Señor. Es de ahí que el sacerdote, haya gente o no, celebra la Santa Misa y ya inmediatamente en la intercesión que hace en la oración pone de presente la feligresía. De parte del hombre es un acto de amor y de fe, y es un don de Dios la asistencia. El segundo punto, a continuación en la Santa Misa, lo que sigue es el acto penitencial. Esto es una orden de Jesús. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 21 al 23, cómo Él ordena a los apóstoles que perdonen los pecados. Al iniciar la misa, lo primero que se debe hacer es reconocer la debilidad de nuestro ser al no poder conservar la inocencia que el Padre nos pide mediante la oración del yo pecador. En este acto el sacerdote hace un reconocimiento de la debilidad humana e imparte una bendición de perdón. Aunque no se debe olvidar que el sacramento de la confesión se completa para así recibir la absolución
entera sobre lo que se considera o lo que considera la iglesia como pecado mortal. Es decir, esto hay que irlo a confesar. Ya lo dice el dogma de la iglesia, el pecador no puede redimirse a sí solo. Es decir, no es verdad, no es cierto decir yo me confieso con Dios directamente, porque así negamos y desobedecemos el mandato de Cristo. Este acto se cierra con la aclamación del pueblo diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Bien, concluido esto, el siguiente acto es la oración del Gloria.